Y acá estamos. ¿Cómo les va una vez más en el barro? Digámoslo sin miedo a equivocarnos. O a ver, a pasar por gorilas o a que el que dirán diga lo que quiera. Pero el peronismo es en gran medida un relato. Sin esa épica de las circunstancias que siempre se las arregla para encastrar al menos con algún gancho perdido de la historia, el peronismo sería seguro una cosa muy distinta a la que al final siempre nos termina convocando, para bien, para mal, para la positiva, para la negativa, pero siempre nos termina convocando. Reconozcamos el talento que hace falta para esa construcción de sentido. Es casi un arte tan útil para la construcción de poder y para la cual resulta tan necesaria, por supuesto, una audiencia predispuesta. Pero también sepamos identificar sus límites e incluso sus tremendos perjuicios y desventajas probadas por la experiencia histórica. Los líderes peronistas han caído con frecuencia en el contrasentido de confundir sus relatos andamiados en sus propios intereses con la realidad completa. Obviamente esto no le ha pasado solamente a los peronistas, pero más que nada en la Argentina sí, donde el personalismo se ha llamado mayoritariamente y más tiempo en la historia peronismo. Digamos también, para ser justos y equilibrados, que el antiperonismo se ha encerrado en eso, en el anti, y como solo supo durar en el poder con golpes militares, aún hoy que ya tuvo un presidente civil que acabó su mandato, Mauricio Macri, le cuesta convencerse al antiperonismo su, de su propio contrarrelato republicano y democrático, y por eso tampoco termina de convencer. Alberto Fernández llegó a la presidencia gracias a Cristina Kirchner, eso es cierto, pero también llegó a la vez a pesar de ella, porque hizo la diferencia Alberto con un discurso moderado, conciliador de unidad nacional. En términos políticos, la pandemia, en términos políticos, la pandemia le vino como anillo al dedo. A ver, un drama mundial en medio del drama planetario del capitalismo salvaje en la Argentina te abre chance cultural de creerte un Perón, que en el caso de Alberto sería un simbólico Perón Alfonsín Néstor, ¿no? Una especie de hermoso monstruo de tres cabezas. Se dio el gusto, Alberto, de conducir al país entero con gobernadores e intendentes bajo el paraguas de prestigiosos científicos de la medicina y con el discurso franciscano de la salud por sobre la economía. Con eso llegó a pisar el 90% de popularidad en las encuestas, con eso que es una mezcla tan peronista, ¿no? De ciencia y de magia, pero chocó de frente con esta Argentina hecha puré por lo paupérrima y por lo dividida. En 2 meses de, a mi juicio, muy prudente encierro ciudadano, la popularidad empezó a flaquear y hoy, pasados los 120 días de definida la cuarentena y cuando la estamos reabriendo y reflexibilizando, de aquel 80 y pico se cayó a este 50 y poco y volvió a estallar la grieta incluso dentro de la coalición oficialista, el Frente de Todos y de la coalición opositora, Juntos por el Cambio. Con el casi 90% de adhesión, Alberto era casi una tromba, con el 50% cede. Ojo que la división lo beneficia, al menos todavía, a Fernández, porque nadie tiene la menor idea de qué hay que hacer. Y a pesar de que él tampoco, por lo menos él, es quien ha sido designado por el voto popular para hacer algo. El tema es que muchos de los otros, entre los que hay extraños, pero también hay propios, esperan que sea el presidente quien pague los costos de la mayor pobreza y de la suba exponencial de infectados y sobre todo de muertos
que al parecer está llegando. La realidad económica y social, y al cabo la política, terminó imponiéndose a la lógica hipersanitaria, curiosamente en el momento tal vez menos indicado. Estamos volviendo a la fase 3 de la cuarentena con mucha más circulación de gente y por ende con mucha más circulación del virus por todas partes. Llegó la hora entonces de agarrarnos fuerte a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social, a la responsabilidad ciudadana, como quiera, la responsabilidad de las personas. Y hay que ponerse las pilas para llevar a la práctica cotidianamente lo aprendido en todo este tiempo, que fue de entrenamiento en el uso del tapabocas, que mucha gente lo usa mal, lo usa por acá, y del respeto a esta distancia profiláctica, social, que por otro lado es tan anticultural. Somos latinos, hablamos con las manos. Depende de nosotros, ahora más que nunca, evitar que esto termine siendo un sálvese quien pueda. O aún peor, un sálvese quien decida, un médico de guardia en el lugar desesperante donde mueren las palabras. Un país, como tantas otras cosas, es en buena medida lo que se cuenta de él. Es una unidad, una compleja unidad cultural, pero unidad al fin, o sea, una convención político-social amarrada por determinadas convicciones supuestamente basadas en hechos a los que concatenados llamamos historia. Digamos entonces que un país, desde el punto de vista conceptual, desde la concepción, vendría a ser la fama que la población de esos pagos se ha hecho de sí misma en cuanto comunidad institucionalizada y cómo se ha relacionado entre sí y con los demás. Porque país y pago, en el sentido de pueblo chico, pago, tienen el mismo origen en el latín antiguo, pero también viene del mismo lado la concepción de pagano, que así se llamaba despectivamente después de Constantino, el de Constantinopla, a los habitantes de aquellos pagos periféricos donde no se cumplía la orden de aceptar al cristianismo, ordenada por Constantino, como la nueva religión y se seguía adorando a los viejos dioses greco-romanos. Aclaremos que el emperador Constantino era de origen él mismo un pagano y para cristianizarlo todo de un modo convincente no se le ocurrió nada más claro y más concreto que mandar a matar a su propia familia, que era pagana. Alberto Fernández se comprometió a instaurar la unidad nacional como una especie de nueva religión refundacional de la Argentina y muchos suponen y esperan y desean que deberá matar, en un sentido político figurado, para abdicar del paganismo en que él mismo se formó y hasta supo abonar hacia los demás con vehemente dureza, como por ejemplo jefe de gabinete de Néstor Kirchner. El asunto es que el país de Alberto F. se narra, es narrado desde una periferia, digamos, pagana, donde mantienen su potencia oráculos tan contrapuestos y de visiones tan distintas en apariencia como, por ejemplo, Marcelo Longobardi y Víctor Hugo Morales, que con respectivas y sobreactuadas iras y mesuras buscan desenmascarar al pretendido fundador de Albertinopla. Claro que tanto uno como otro polo, los tomo como símbolos, nada a título personal, suenan distinto, pero plantean de algún modo lo mismo, que a Alberto Fernández no le da el cuero para ser él mismo. Uno descubre todos los días que el presidente es un títere de su monstruosa vicepresidenta. Y el otro viene descubriendo últimamente, aunque ya lo dijo antes y se pelearon más antes todavía, que Alberto Fernández está dejando manejar por el demoníaco establishment. Uno y otro, en cuanto a fenómenos mediáticos, se explican
por el arraigo en sus audiencias prevalentes, que son muy amplias. Uno es el líder indiscutido de la mañana, desde la radio del Grupo Clarín. El otro sigue acaudillando al kirchnerismo más puro y duro, con el dedo levantado y la voz encrespada, pero ambos sintetizan un paganismo muy potente que se llevó la inmensa mayoría de los votos hace muy poco tiempo, no están solos en eso. Y ese paganismo de la grieta no parece estar en retirada, por más que la pandemia haya podido generar la ilusión de que la unidad nacional era posible organizándonos en el espanto. Pero en este país con fama de fracasólico y deudópata, hoy la misión es centralmente de Fernández, obligado a evangelizar a kirchneristas rabiosos, a macristas despectivos, a ricos asustados, a pobres recontrapauperizados, a estatistas acomodaticios y a privatistas especulativos y a tantos otros, y muchos de todos esos convenientemente fanatizados. Se juega demasiado Fernández tratando de demostrar quién es, que puede ser, y en la misma mesa, que puede servirle para un diálogo indescifrable, al menos todavía, esa misma mesa también puede servirle a otros para comérselo al horno con papas, porque así son las cosas del poder. Además de la cuarentena y que se abre y que se cierra, y de la crisis que aprieta y todos sus derivados, y de la deuda que se arregla pero que no se arregla, tenemos al tope de la agenda periodística de estas semanas las peleas políticas, venimos hablando de ellas, incluso dentro del oficialismo y de la oposición, tanto dentro del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Pero también al tope de la agenda se han puesto las causas de espionaje interno durante el macrismo, que yo considero que no son cosas de un solo partido, ni son solo cosas del macrismo. El tema de los servicios de inteligencia es una deuda de la democracia completa. Y así como hace 2 semanas charlé con el senador oficialista Oscar Parrilli en mi programa de tele, esta semana, y siempre vía remota, como se hacen las cosas ahora, estuvo el senador Leopoldo Moró, también oficialista, y de la misma comisión bicameral de seguimiento de las tareas de inteligencia. Y hablamos de esto. Mirá. Porque es tan escandaloso y tan espantoso, y la verdad que visto crudamente, o sea, es tan grave por un lado y tan berreta por el otro, porque, qué sé yo, me gustaría tener espías un poco más profesionales y no tan payasos, pero peligrosos, muy peligrosos. ¿Sabes lo que me gustaría? Que este sea el último acto de una película tenebrosa con la que convivieron todos, porque el tema de los servicios de inteligencia, lo que no cierra en el discurso es que sea un problema del macrismo, un gobierno que llegó casi de carambola, sin experiencia, que bueno, que les gusta espiar y todas esas cosas, está todo bien. Pero acá hay una historia negra mucho más larga, donde incluso vendría bien hasta cierto mea culpa, donde se encuentre que sea necesario hacerlo. No, a ver, que los servicios de inteligencia siempre son un problema que tensiona con la democracia, eso ocurre acá y en cualquier lugar del mundo. Pasa con la CIA, pasa con el servicio que se le ocurra. Ahora, yo no admito la idea de que todos convivieron con lo mismo, no convivimos con lo mismo. Sí tuvimos que soportar en gobiernos constitucionales situaciones que muchas veces a esos gobiernos se le escapaban de las manos. Nadie duda, por ejemplo, de la vocación democrática de Alfonsín, y sin embargo, un día se descubrió que le habían plantado a Guglielminetti, uno de los que era cabecilla del genocidio, en su custodia personal. No es que el Alfonsín lo convocó. Y es cierto que en la década del 90 todo esto se fue agravando, a punto tal de que hubo un señor llamado Estiuso que montó para sí su propio sistema de inteligencia.
Y efectivamente la democracia viene arrastrando una deuda que Cristina quiso saldar en el último año de su gestión cuando arrasó con la banda de Estiuso en la AFI. Más allá de que puede ser tardío o no, arrasó. Y eso tuvo un enorme costo, pero ni siquiera Estiuso hasta el día de hoy ha podido decir que Cristina Kirchner lo mandó a hacer una tarea de espionaje, una. ¿Sabe qué pasa, Leopoldo? ¿Sabe qué pasa, Leopoldo? Jurado. Que pasaron casi 11 años entre que Cristina efectivamente quiso hacer una limpieza en la CIDE y la transformó en AFI, y que Estiuso se cobró la cabeza de Gustavo Vélez del gabinete de Néstor Kirchner. A ver, Estiuso se cobró muchas cosas. Lo único que 11, no pudo cobrar 11 al años gobierno pasaron de Cristina y a Cristina es demostrar que hizo una tarea de espionaje a favor de ellos. En todo caso, lo que hizo fue tarea de espionaje a favor del Mossad para inventar el asesinato de Nisman y todo el cuento del memorándum con Irán. Eso sí hizo Estiuso. Y en el último año del gobierno democrático se reformó la CIDE, pero no solamente de palabra. Se le sacó la oficina de escuchas que había tenido desde su fundación en 1946, se achicaron muchísimo los gastos reservados, las escuchas se pasaron a la procuración a manos de Cristina Camaño, la actual conductora del AFI, no hubo una filtración en ese año y pico que estuvo en manos de Camaño y de Gil Carbó, demonizada, como si fuera un problema de la Gran Siete, y era la que más garantizaba los derechos individuales de los ciudadanos. Y vino Macri y volvió todo para atrás. Bien. Volvimos a los fondos reservados, le sacó eso a la procuración, se lo pasó a la corte, bien. Empezó el festival de escuchas, y ahora venimos otra vez nosotros, con algunas de esas deudas pendientes, con la idea de mejorar el sistema institucional argentino, darle más calidad, transparentar la democracia, y yo les aseguro que lo vamos a hacer. Tenemos la absoluta certeza de que vamos a terminar con esta cueva. Eso ocurría en el programa El Infiltrado, la última emisión con Leopoldo Moró. Una curiosidad, porque ese programa, El Infiltrado, empezó el 3 de marzo con un informe sobre el odio. Ese 3 de marzo fue el mismo día en que apareció, se comprobó, se confirmó el caso cero del coronavirus. Y estábamos hablando del odio. Después vino toda esta cosa de, se declaró la pandemia, se declaró la cuarentena obligatoria y empezamos a manejarnos en toda esta cosa, el triunvirato de Alberto con Rodríguez Larreta y con Kicillof y todos los gobernadores juntos, y toda esa espuma se fue aplacando. Pero volvió a empezar a salir otra vez, y esta causa del espionaje, como otras discusiones, hasta la acusación de que Cristina mató a su exsecretario o estuvo detrás de la muerte de su exsecretario Gutiérrez, que es causa que se está investigando en Santa Cruz, con la sobrina de Cristina como fiscal. Todo eso fue calentando la pava del odio nuevamente. Y yo les diría que la unidad en la historia donde la hubo se hizo sobre la base del odio, se hizo sobre la base del fracaso, se hizo sobre la base de no haber estado de acuerdo. La política se resolvió ¿cuántas veces en guerra, matándose? ¿Por qué no pretender resolverla anulándose políticamente? Sí, es lo natural en la política. Ustedes lo saben porque hemos hablado de ello. En los últimos 120 días de cuarentena me volqué mucho a ponerme al día con la historia, tratando de recrear alguna rutina para no enloquecer en este encierro preventivo. Empecé a dedicar el tiempo que antes usaba para ir al trabajo, para volver a casa, a la relectura de viejos textos sobre nuestros orígenes como país. Sin dudas, influyó mucho en esta decisión medio casual que el aislamiento haya incluido mayo, junio y julio, que son los meses de feriados más significativos, aunque esta vez perdieron sentido como feriados. Bueno, los últimos no tanto. Debe haber influido también que la noción de pandemia me suena a una cosa histórica, a una cosa antigua,
prevacuna. Estamos viviendo lo prevacuna, algo ya vivido entre bíblico, premoderno, prevacuna. Y ustedes lo saben también porque hablamos de eso en el barro. Las memorias del General Paz se me volvieron casi un libro de cabecera en estos meses y no puedo dejar de sonreírme al pensar cada vez que me meto ahí cuando veo General Paz en todo lo que nos separa, pero también nos une de un lado y del otro de la avenida que lleva el nombre del General Paz y que también confirma que era un tipo jodido el Manco Paz, simbólicamente. Tiene sentido, creo. Ese texto marca de algún modo el límite entre lo que verdaderamente fuimos y lo que pretendimos ser, o sea, entre la historia, la verdadera, y la historia oficial, que se acomodó, se edulcoró un poquito para que todos vayamos a la escuela y nos formemos más o menos en las mismas cosas, con todo lo bueno que tuvo eso, pero con todo lo oculto que quedó detrás sobre la verdad de la milanesa de dónde venimos. Esta semana me entretuve con las cartas de San Martín a Godoy Cruz, lo dejé al Manco Paz, porque Julio me dio el Congreso de Tucumán y me dio ir viendo los contornos. Y esas cartas son una verdadera ventana indiscreta al despelote que fue esto desde el vamos, desde el minuto uno. La discordia y la sangre alrededor de la unidad para avanzar, resignarse a parir el presidencialismo porque más de uno gobernando imposibilita ponerse de acuerdo. Le escribe San Martín a Godoy Cruz el 22 de julio de 1816. Por la patria les suplico que no nos metan en una regencia de personas. En el momento en que pase de una persona a la regencia, todo se paraliza y nos lleva al diablo. Está bueno mirarse en la historia, a ver si se está a la altura de la historia, como esas marquitas que se hacen en la pared y uno se va midiendo con el paso del tiempo y después viene el hermanito, la hermanita, el hermanite y lo empezás a medir también con esas marcas. Qué antigüedad, ¿no? ¿Cuánto hacía que todo este país, o prácticamente todo, no se metía en un mismo plan, como hasta hace 120 días para enfrentar a la pandemia? ¿Cuánto hacía que una circunstancia dramática, por cierto, porque las circunstancias que generan estas cosas suelen ser dramáticas, no nos ponía al borde de la posibilidad de pensar en algún nivel de comunión nuestro futuro inmediato, el post-drama, la post-pandemia? ¿Cómo nos cuesta eso? La unidad siempre es el resultado del fracaso, siempre es el resultado de algún odio. Al menos lo es en el terreno de lo probable, en el terreno de lo posible, en el terreno de lo deseable. Y por eso no es casual ni caprichoso, es un fenómeno físico que los autores de la tensión y del fracaso se opongan a mínimamente conversar, porque sin esa beligerancia pierden identidad, dejan de existir, no son nada. ¿Qué soy sin enemigo? ¿Qué soy si no peleo con ese enemigo? Eve de Bonafini tuvo la posibilidad de ser una prócer en vida y se ganó esa posibilidad poniendo el pecho en la noche más violenta y más bestial de la historia nacional. Pero hace cuánto que viene a los tumbos entre la oscuridad de los negocios, de los Julios debidos y el espejo chiquito del debate politicoide de los Fernando Iglesias de la vida. El gran problema del pasado es que no se lo decreta, no se puede decir, listo, ya está el pasado. Por eso me da risa o pena o sospecha o ternura los que afirman muy sueltos de cuerpo que Cristina y Macri ya fueron, son el pasado, cuando hace nada más que 8 meses, exponiéndose como polos irreconciliables, resultaron en gran medida ser los dueños de los votos. Una volvió al poder como segunda con un 40. El otro se fue del poder, terminó sin ser peronista un gobierno democrático con el 41. Partidos en dos o en más pedazos,
fracasamos. Eso sí que es historia, es constatable fácilmente. Vayamos a leer, chicos. Hoy suena una leve chance, melodía de concordia. La unidad, si se produce, siempre es fruto de un fracaso y de algún odio. Y por eso también de alguna clase de armisticio. Nos vemos la semana que viene. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.